Buenas tardes nuevamente a todos. Vamos a registrarnos en la plataforma y para eso voy a compartir durante algunos segundos mi pantalla. Ya voy a pedir que por favor los que estén en la computadora puedan hacer el seguimiento para poder averiguar cómo van a ingresar. ¿Ok? Entonces, de inicio, vamos a compartirles mi pantalla. Ok. Van a entrar a su navegador, al navegador de Google. Y en el navegador de Google van a colocar la palabra Classroom, que es la plataforma que vamos a trabajar para este semestre. Cuando ingresen a esta plataforma, les va a pedir que inicien sesión, ¿ya? Yo quiero que ustedes inicien sesión con su correo de Google. Por favor, anoten correctamente el correo y anoten la contraseña en algún lugar donde ustedes puedan tener acceso, porque lo van a tener que hacer constantemente si es que trabajan de otra computadora, o guarden la contraseña en su celular o en su computadora para que no tengan problemas. Una vez que inicien la sesión, les va a aparecer, voy a tratar de cambiar a un usuario que no tenga, les va a aparecer una página en blanco, ¿ok? De esta manera. Entonces, una vez que ingresan a esta página en blanco, van a ir al signo más, donde dice apuntarse a una clase y les va a pedir un código de clase. El código de la clase, se las voy a poner en un segundo. El código de nuestra clase es el que está ahora en la pantalla. R minúscula, Q, U, C, W, C3. Se los voy a copiar y se los voy a poner en el grupo de WhatsApp. Ok. Entonces, una vez que ustedes ingresen esa contraseña, que lo pueden hacer ahora, lo pueden hacer un poco más tarde, van a ingresar a la plataforma de la asignatura. En esta plataforma, si se fijan, tiene varios espacios. Ustedes van a poder tener inicio en el tablón, que es el tablón donde se ponen las comunicaciones, anuncios, de qué material hay nuevo, etcétera. Van a entrar al área de trabajo de clase. En el área de trabajo de clase, aquí van a estar las tareas, los exámenes que vamos a tomar, toda la documentación que yo voy a compartir con ustedes. Van a estar los links del libro, de los libros que vamos a utilizar, los cuestionarios y todo el material que ustedes requieren, ¿ya? Y también tiene un link de calificaciones donde ustedes van a poder ver el resumen de sus calificaciones. Y todo lo que vayamos a trabajar aquí, la ventaja es que se guarda en una carpeta Drive de su Google Drive, de su mismo correo con el cual están trabajando. Esto es importante porque estas evidencias nos sirven para la calificación del curso que van a tener. ¿Ok? Voy a dar paso a que ustedes puedan hacer alguna consulta hasta este momento. Si necesitan saber algo, el link del Classroom más, nuevamente el código se los voy a pasar por el WhatsApp. Entonces, estoy atenta a escuchar alguna consulta suya, ya sea que la escriben por el chat o lo hablen.
Mientras voy a ir anotando sus nombres en la lista. ¿Ok? Bueno, creo que no tenemos ninguna, o al menos no escucho ninguna pregunta. Bueno, vamos entonces a, dada esa pequeña introducción de cómo vamos a ingresar a nuestro tablón, vamos a nuestra primera diapositiva. Todas las diapositivas van a ser colocadas en este tablón para que ustedes puedan revisarlas las veces que sean necesarias. Vamos entonces a ver la introducción de la primera parte de los conceptos generales de bioestadística. ¿Okay? Entonces, no sé si me permite hacer la presentación, probablemente no. ¿Logran ver ahí la diapositiva? Alexandra, Sumaley, que están con el audio, ¿se logra ver la diapositiva? Sí. Sí. Ok, perfecto. Muchas gracias. Entonces, vamos a ver los conceptos generales. ¿Qué es bioestadística? Bioestadística proviene de dos raíces latinas. Bio, que significa, como ustedes ya han pasado en colegio, vida, y estadística, que es estado o situación. Por lo tanto, vamos a decir que la bioestadística es el estudio de una determinada situación traducida en términos numéricos. ¿Ok? ¿Qué competencias nosotros debemos desarrollar en esta asignatura? Porque ya habíamos hablado que vamos a trabajar por competencias. Entonces, ustedes van a lograr aprobar este tema cuando sepan definir qué es estadística, de dónde proviene, cuáles son sus usos, sus aplicaciones y sus elementos. Sepan diferenciar entre lo que es estadística descriptiva e inferencial, logren reconocer distintos tipos de variables y luego apliquen este conocimiento a una situación real o hipotética o una situación simulada, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con estudios de caso para que puedan aplicar sus conocimientos. Entonces, ahí está, ¿no? La estadística en sí, recordemos que la bioestadística es una rama de la estadística, y para que entendamos bien qué es la estadística, vamos a recordar, vamos a imaginar que ustedes están viendo su Facebook, ¿no? Y el Facebook les muestra a ustedes una foto de hace 5 años. Cuando ven la foto de hace 5 años, pueden valorar ciertas características. Pueden notar que se cortaron el pelo, que estaban más gordos, estaban más flacos, que vivían en un determinado lugar, que tenían cierto estilo de vida que cambió porque no estaban en la universidad, estaban en colegio, tenían ciertos amigos, pueden ver una vacación, etc. Entonces, con una imagen, ustedes logran interpretar una situación. Eso mismo hace la estadística, pero lo hace a través de datos numéricos. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto? Porque la verdad, que es lo que estamos observando de este pedazo de la situación, entonces nos va a poder traducir a partir de números cuál era la situación en ese año, en ese determinado lugar. La verdad varía de acuerdo al tiempo y al espacio. Y esos son dos parámetros muy importantes en bioestadística, porque la realidad de Bolivia hace unas semanas, y la realidad de hoy es que no podemos hacerla porque tenemos el coronavirus, ¿no? Entonces, fíjense cómo es tan importante estas realidades, estas verdades que van variando.
¿De dónde se origina? Bueno, la estadística tiene un origen de las matemáticas. Nace a principios del siglo XIX y tiene sus bases en lo que se llama la probabilidad, la teoría de la probabilidad. Nos trata de decir qué es lo más probable que pueda haber estado sucediendo en esa situación, qué es lo más probable de lo que sucede ahora, pero también qué es lo más probable que suceda en el futuro. Y nosotros ya sabemos que China ya ha dado de alta a su último paciente con coronavirus y nosotros sabemos que en un futuro también vamos a estar en esa situación. También sabemos que en un futuro va a haber una vacuna que actualmente no está disponible y es muy probable que haya un determinado medicamento específicamente para esta afección. Entonces, va a ir moderándose. Es un arte. ¿Por qué? Así como nosotros al sacar una fotografía obtenemos información, hay fotografías que nos llaman más la atención, hay fotografías que nos dan mejores pautas y la estadística tiene que utilizar estas herramientas para demostrar aquello que es más importante. Tenemos mucha información, ustedes lo están viendo. Con el coronavirus tenemos demasiada información, ¿no? Estamos bombardeados de información, tanto que podemos generar un pánico en la población. Entonces, la estadística es un arte porque debe seleccionar la mejor información, la más científica y la más adecuada, no solo para la comunidad científica, sino para los usuarios finales, que son las personas que van a recibir y van a interpretar esa información. Es una herramienta, ¿por qué? Porque hay distintas fórmulas matemáticas que me van a ayudar a interpretar la realidad de lo que estoy observando, pero además es una herramienta que me va a ayudar a tomar decisiones. Por ejemplo, ahora la presidenta ha anunciado, o la presidenta del Consejo Municipal ha anunciado que vamos a entrar en cuarentena a partir del día jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces, si yo sé que voy a estar 4 días encerrado en mi casa, yo tengo que hacer una probabilidad de cuánta comida voy a consumir, de qué insumos voy a necesitar, de si me alcanza la leche, de si necesito comprar algún instrumento o algo, cuanto alcohol en gel. ¿Por qué? Porque si entro en pánico y compro como la gente hace para 2 meses o 3 meses, entonces obviamente esto va a generar un desabastecimiento. Es un proceso, dice. ¿Por qué es un proceso? Porque para llegar a este producto final tiene que suceder una serie de pasos, ¿no? Entonces, una serie de pasos organizados de forma cronológica va a generar un proceso. Yo meto la información, la estadística trabaja con sus herramientas y me da un producto, de la misma manera que yo confecciono un traje, elaboro un libro, tiene su proceso, tiene sus pasos que no podemos saltarnos. Entonces, la pregunta sería, ¿son solo fórmulas? No son solo fórmulas, si bien las utiliza, tenemos que saber cómo usarlas, cuándo usarlas y para qué usarlas. Entonces, veamos algunos ejemplos de cómo nosotros utilizamos a la estadística en nuestro día a día. La hora en la cual ponemos nuestro despertador para cambiarnos es algo que hacemos nosotros de forma relativamente consciente, pero no agarramos una calculadora y decimos, tardó 10 minutos en despertarme, 5 minutos en bañarme, 15 minutos en preparar mi desayuno, 10 minutos para... No hacemos eso, sino por la experiencia, por prueba y error, nosotros ya vamos mejorando los tiempos en los cuales vamos a tener que ajustar nuestro despertador. Si somos un poco más perspicaces, además vemos el pronóstico del tiempo y decimos, bueno, si mañana llueve, tengo que despertarme 20 minutos antes porque no va a haber movilidad. O si sé que mañana hay
inicio de clases en otros establecimientos, pues va a estar saturado el tráfico. Entonces son cosas que yo puedo predecir a través de la estadística. Los datos meteorológicos trabajan con las estadísticas de acuerdo a la velocidad del viento, a imágenes satelitales y a históricos, récords históricos de temperaturas para poder dar un pronóstico más acertado. El manejo del dinero quizás es donde a la gente adulta un poco más sentimos la parte de estadística. Aquellos que recibimos el salario una vez al mes y ese dinero lo tenemos que dividir y parcelar para que logre alcanzar hasta el fin de mes y no nos quedemos sin un almuerzo o no nos quedemos sin poder pagar alguna deuda o alguna cuenta que tengamos. Y obviamente en la medicina es muy importante, en todo el área de la salud, lo estamos viviendo ahora. Las estadísticas nos dicen que el coronavirus infecta a 1,7 personas por cada infectado. Nos dice que en Italia cada 3 días se duplican los casos de coronavirus. Nos indican que la sobrevivencia del coronavirus en superficies metálicas es de aproximadamente 10 horas. Entonces, estamos viendo cómo la estadística es una herramienta necesaria para hacer la gestión en salud. La probabilidad de matar al coronavirus, si yo me lavo las manos 10 segundos, si me lavo 20 segundos, si me lavo 25 segundos, ¿hay variación? No hay variación. Es importante esta variación o no lo hay. Entonces, vamos a recalcar un poco la importancia de la estadística, no solo en nuestro cotidiano, que lo hacemos de forma inconsciente muchas veces, pero también en nuestra área profesional, donde nosotros tenemos que llegar a hacer ese mismo proceso de forma mecánica, pero a través y entendiendo su importancia. ¿Cómo se divide la estadística? La estadística se divide en dos ramas. Una que se llama la estadística descriptiva, que su nombre lo dice, describe una situación, y la estadística inferencial, que lo que hace es inferir. ¿Qué es una inferencia? A partir de un pedacito de lo que yo conozco, puedo interpretar al resto. Entonces, si yo sé, si a mí me han dado de probar un dulce, yo sé que si me voy a comprar el mismo dulce de la misma marca, ya sea que sabe, no tengo que probar todos los dulces del planeta. Yo sé que si en China el coronavirus se esparció porque la gente sale de su casa, entonces yo puedo asumir que si en mi país seguimos saliendo de casa, nos vamos a contagiar y vamos a llegar hasta niveles tan críticos como llegaron a China. ¿Y cómo hace entonces la inferencia? Siempre la inferencial va a partir de la situación descriptiva. Yo tengo un antecedente, una descripción de una situación y esto lo tengo que comparar con otra situación para poder extrapolarla en el futuro, ¿ya? Y para eso voy a necesitar de una herramienta que se llama la probabilidad estadística. Yo no sé si ustedes han visto, ha habido un video mostrando qué es lo que pasaba si las personas se movían, ¿no? Hacían una curva de infectividad. Luego mostraron otro video si había una barrera. Luego mostraron un video si hacemos que una de cada 4 personas se mueva y las otras 3 se queden en su casa. Y luego si de cada 8 personas solo una se movía y las otras se quedaban en su casa. Entonces, eso es probabilidad, ¿no? Eso es jugar con los números para encontrar la mejor solución a cualquier problema que nosotros tengamos. Y en salud, los problemas médicos tienen que basarse necesariamente en evidencia científica y esa evidencia científica nos va a dar una probabilidad de que el paciente se recupere, de que el paciente desarrolle algún problema. Por ejemplo, si mi paciente tuvo una caída, una paciente de la tercera edad y se fracturó un miembro con un hueso largo, yo sé que tiene mucha probabilidad de que eso genere un coágulo y ese coágulo se aloje en pulmón y genere un trombo, ¿no? Entonces, yo tengo que vigilar
la frecuencia respiratoria, porque inmediatamente baje la saturación de oxígeno, yo debo administrar un anticoagulante para deshacer ese trombo que se haya formado. Pero eso lo sé porque por probabilidad hay muchos casos que ya se dieron de personas que murieron a causa de una embolia en el pulmón derivado de una fractura, y normalmente eso sucede a la semana o a las 2 semanas de las intervenciones quirúrgicas, y probablemente el paciente ya está en casa, entonces la atención demora bastante para poder salvar a ese paciente. ¿Qué procesos involucra la estadística? La estadística está dividida en 3 etapas, al igual que nuestra vida. Ustedes cuando decidieron estudiar enfermería, iniciaron una etapa de planificación. Planificaron en qué universidad, en qué situación van a hacerlo, en qué horario, cuánto dinero necesitaban, etc. Esta etapa de planificación ocurre también en la estadística. Yo tengo que saber sobre qué voy a estudiar, de qué población, qué datos necesito de esa población, cómo voy a recolectar esos datos. Esos datos luego tengo que ver qué insumos necesito, qué instrumental, si tengo que ir a las casas de las personas, si las personas van a ir a un determinado lugar para hacerse la toma de la muestra, etcétera, etcétera, ¿no? Luego tengo la etapa de ejecución, como su nombre lo dice, es ejecutar o hacer lo que yo ya estaba planeado. Y por último tengo la etapa de conclusión y la de divulgación. ¿Okay? Entonces, son etapas que no me puedo saltar. Si yo me las salto, si directamente de elegir la población, yo quiero ya ir a sacar los datos, pero no sé qué datos voy a sacar, voy a perder mi tiempo, voy a perder dinero, nunca voy a llegar a alcanzar mi objetivo porque no lo tengo claro y eso me va a perjudicar. ¿Okay? Voy a activar el micrófono para escuchar si tienen dudas, preguntas hasta este momento. ¿Qué? No. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Porque ya nos quedan solamente unos minutitos para poder cerrar la sesión. ¿Ok? ¿Ningún comentario? Bueno, entonces, ¿cuál es la tarea que tienen ustedes para realizar? ¿Ya? Esa tarea obviamente van a tener una semana para realizarla y va a consistir en lo siguiente. Dado que yo deseo que ustedes tengan un concepto mucho más amplio de lo que es la estadística, ustedes van a buscar 4 conceptos de estadística. Estos conceptos los pueden buscar en el internet. Vamos a cambiar la visión al escritorio. Ok, vamos a compartir. Necesito que busquen libros en internet. Entonces váyanse a su buen amigo Google. Abran una nueva ventanita. Y pongan concepto de bioestadística y entren a Google Libros. ¿Ya? Google Académico o Google Libros, Books de Google, tiene el acceso a una serie de libros que ustedes pueden consultar. Entonces ingresan al libro, en alguno de ellos les puede dar y mostrar algunas partes del libro, ¿no? Y de esa manera ustedes pueden buscar los conceptos de estadística, ¿no? Estadística o bioestadística también les sirve. Entonces pueden ingresar a algunos libros. Hay bioestadística específicamente para salud pública, para enfermería. Y vayan a la descripción. Ahí está. Fíjense.
ahí dice ya, en la introducción hay que buscar dónde está el concepto. Dice la estadística como ciencia, como arte es utilizada en el campo de la acción. Dice, son imprescindibles los datos numéricos, etcétera, ¿no? Entonces, yo necesito que ustedes en una hojita de Word me copien literalmente lo que está ahí, el concepto de estadística de 4 libros. Obviamente me van a indicar de qué libros están sacando. En este caso, ahí en la portada tenemos el autor, el título del libro, la editorial, ¿no? Que son los datos importantes para que yo verifique que realmente buscamos. Una vez que leen esos 4 conceptos, yo necesito que los fusionen, los unan. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que cumplan con las competencias que hemos declarado. Quiero que ustedes definan qué es estadística, indicando cuáles son sus usos o aplicaciones, cuáles son sus elementos, cómo se dividen en descriptiva e inferencial, para que podamos empezar la siguiente clase a seguir llenando las competencias que nos competen. ¿Ok? Bueno, vamos nuevamente a la sala para ver si tienen ustedes alguna consulta. Si tienen alguna consulta. ¿Escucha? No, no te escucho. Lisa, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho. Quería preguntarle sobre lo último que dijo, que luego de hacer los 3 conceptos de 3 libros, lo teníamos que globalizar. Y dijo, lo último no entendí. ¿Unirlo? Sí, tienen Y que eso. unirlos. Tienen que fusionarlos en un solo concepto. Espérenme un segundo. Voy a tratar de mostrarles el trabajo de alumno que también hizo el trabajo para que ustedes más o menos puedan ubicarse. Vamos a irnos al Drive. Esta carpeta de video. Veamos, hace rato leímos para acá, ahora le vamos a dar para el lado contrario. Eso es parte un poco. Claro, me siguen entendiendo, chicos. Este curso que ha sido del anterior año. No me está permitiendo ingresar a las carpetas. Bueno, tienen que copiar directamente Los conceptos. los conceptos. Y debajo de cada concepto me tienen que decir de qué libro trajeron y de qué libro ubicaron. Y una vez que tengan los 4 conceptos, los leen en conjunto y arman un solo concepto, no un solo concepto. En el concepto tiene que decir, la estadística es una ciencia que deriva de tales ramas, se usa con tales cosas, su proceso es tal, ¿no? Y se divide en descriptiva e inferencial. La descriptiva hace estas cosas y la inferencial hace estas otras, ¿no? Pero para eso, obviamente, la información la tienen que sacar de los libros para que su concepto sea mucho más amplio del que hemos analizado
acá. Me permite mostrarles el ejemplo del resto de los chicos que ya hicieron el trabajo de las otras carreras. ¿Alguna otra consulta? Y ahora vamos a añadir ¿Y para cuándo tenemos que entregar esta tarea, dijo? Sí, tienen una semana para entregarla. Y la van a subir aquí al Classroom. Se va a habilitar una nueva tareita. Van a poder ingresar y depositar su trabajo. Es un portafolio que yo les voy a pasar, un portafolio de evidencias. En ese portafolio de evidencias van a ir trabajando todas las evidencias que van a ir dentro del hito 2. Si me da tiempo todavía la computadora, voy a mostrarles cómo es el portafolio de evidencias. Les va a pasar por este mismo clase, ¿no? Entonces, en el portafolio de evidencias, pueden ver, viene una carátula. La carátula dice portafolio de evidencias, vienen sus datos personales. Y el primer paso que nosotros vamos a hacer es este de elaborar el concepto de bioestadística. La siguiente sesión vamos a ver los diferentes tipos de bioestadísticas que hay en ciencias de la salud. Luego vamos a hacer una evaluación sobre la clasificación de las variables. Y por último, la etapa de planificación paso por paso para un trabajo de investigación que ustedes vayan a desarrollar. Todo esto va a entrar solo en el hito 2. Ya todo esto es materia del hito 2 y corresponden al capítulo 1, 2 y 3 de su libro. ¿Okay? Bueno, entonces, si no hay otra pregunta, nos vemos el día de mañana, nuevamente a las 2:30. La grabación de este video va a quedar en el grupo del Classroom para que ustedes puedan revisarlo nuevamente. Vamos viendo el llamado de lista. Tengo Alejandra, tu apellido. Alejandra, no tengo su apellido. Alejandra Urapé. Sí. Elba Trujillo, Paniagua. Un 4. Un 5. Un 6. Leslie ¿Cuál es el mayor? María Belén, Somaley. O el 6 o el 3. ¿Cuál es el mayor? María Isabel, Ana Isabel Cuellar. Presente. Cuellar, José Luis Rodas. María Belén le habíamos llamado, ¿no? María Belén, sí. Raquel. Sí, presente. Se mueven, Raquel Pinto. Y Judith Heredia. ¿Alguien más me llamé? Nadie, ¿no? Ya estamos todos. Entonces, nos vemos, por favor, chicos. Mañana a la misma hora va a ser igual una sesión cortita, de media hora hasta 40 minutos, que es lo máximo que nos permite el programa. Un placer estar con ustedes y nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta luego, Lice. Hasta luego. Chao. Chao.